buenas tardes, gente linda. Estamos nuevamente hoy con un programa del Cabildo del Derecho a la Ciudad en esta mesa donde hablamos siempre de todo lo que queremos para el bienestar colectivo. ¿Qué tal, Juan Jesús? ¿Cómo estamos, Rosa? El saludo para vos, para la gente del otro lado, los invitados aquí también. Una tarde agradable en esta semana en donde estamos cada vez más cerca de esa jornada electoral. Escuchábamos anteriormente que se están hablando ya de los feriados, si la gente va a ir o no a votar, todas esas cuestiones. Hay muchas cosas que podemos comentar hoy y comentar también con la gente que está aquí con nosotros hoy en estudios. Bueno, los feriados que son tan interesantes para hacer un poco de turismo interno en el país, ir a pedalear, gozar de la sombra, dejar nuestra plata en el interior también, porque todo eso forma parte de la cultura del turismo y del desarrollo que queremos para nuestro país. Pero hoy vamos a concentrarnos en el área metropolitana. Hoy estamos con dos candidatazos, que son candidatos a diputados por Central. Ustedes saben, acá en Asunción sufrimos los problemas que solamente se miran el ombligo o Asunción o cada municipio, y el Parlamento se olvida de su rol en temas muy sensibles, como por ejemplo el transporte, el aire, el tiempo de la gente que viene a trabajar, la calidad de vida que se le debe a la población, los chicos que tienen que ir al colegio, las madres que no tienen tiempo para ocuparse de sus hijos. Bueno, vamos a escucharles hoy a dos candidatos. Una de ellas, súper conocida por todas sus luchas, es de las nuestras. Es la doctora María Esther Roa. Seas muy bienvenida, María Esther, a esta mesa, que creo que es tu primera vez. La verdad que ya estuve. ¿En el canal? Sí, en el canal, así estuvimos, es. sí, pero acá creo que es la primera vez. Sí, muchísimas gracias, Rosa, una apreciada y distinguida compatriota, luchadora también, Jesús, Jero. Un placer estar con ustedes y bueno, la lucha empezó hace bastante tiempo, pero se define el 30 de abril, así es que vamos a esperar eso. Bien, genial. Jero Buman, el conocidísimo ciclista, emprendedor, de esos que queremos, que use su fuerza para, desde el Parlamento, organizar la movilidad y el emprendedurismo. Seas bienvenido nuevamente, Jero, acá. No, a vos sí que muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar contando acá un poco lo que es el proyecto, y ya estamos acá unidos por la concertación también, así que la verdad una candidataza también. Estuve leyendo, ¿verdad? Enterándome de todo lo que has trabajado ya. Y nada, bueno, yo acá vengo también a contar un poco lo que tengo en mi mente y el proyecto que quiero plantear, ¿verdad? Vamos a entrar directo en nuestro programa de 1 hora. Esto se pasa por radio y televisión en Unión TV, en Canal 23 de Tigo, 17 de Personal Flow y 28 de IPTV Copaco. Me aprendí ya de memoria porque siempre me equivoco. Mismo. Estamos también en www.uniontv.com.py. Bueno, María Esther, entramos contigo. A ver tus propuestas emblemáticas para qué vas a hacer desde tu curul. Imagínate que el 30 entraste y en junio creo que ya es el juramento. Bueno, desde tu primer día, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo primero que haría, tramitar una ley de emergencia, declarar la emergencia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Yo vengo trabajando una línea de lucha contra la impunidad. En Paraguay se roba 24 horas al día y las cárceles están prácticamente llenas de ladrones de gallina. Entonces me parece muy importante enfocarme en el tema, que ya tengo yo ya estoy en pleno conocimiento de cuáles son las falencias, y una de ellas es la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y explico así brevemente para que se entienda. Explica un poco qué es la ley de emergencia, que a mí las leyes de emergencia me hacen mucho barullo. Explica un poco por qué una ley me hacen entrar en emergencia a mí. Sí, lo que pasa es que usan la ley de emergencia siempre para
usar recursos sin control. Bueno, y por eso que me llama la atención. Bueno, interesante, les va a gustar. En Perú, por ejemplo, Perú también como Paraguay es catalogado como uno de los países más corruptos de Sudamérica. Paraguay, por ejemplo, se posiciona en el segundo lugar, después de Venezuela. Entonces, cuando hubo un cambio de autoridades, lo primero que ellos dijeron fue, bueno, vamos a atacar el mal, y el mal se llama aquí corrupción, y la corrupción goza de impunidad. Entonces, la fiscal que asume el cargo dice, bueno, yo voy a pedir un presupuesto, voy a declarar la emergencia porque es catastrófico el país, estamos envueltos en una corrupción, y la justicia está en la grande ausente, y especialmente el Ministerio Público, y dio las razones por las cuales ellos creían de que por qué se tiene que declarar, porque una ley de emergencia, vos sabés perfectamente que sale un recurso para un objetivo en común. Entonces, si yo les dijera a ustedes que Paraguay, como otros países, suscribe convenios internacionales en la lucha contra la corrupción, y a partir de ahí se dan varios mecanismos en los cuales los países tienen que implementar, como por ejemplo unidades especializadas para el crimen organizado, para el lavado de dinero ambiental y corrupción, por ejemplo. Entonces, la dinámica en otros países es que apuntan primero a la corrupción pública, porque son las autoridades corruptas las que están prácticamente sometiendo al país en el acabose, y salen los presupuestos, y bueno, ahí se genera un cambio radical, pero con un control ciudadano, que no hay que digamos despegar de eso. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si hoy día funciona la Fiscalía de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción con 11 fiscales, sin infraestructura, sin tecnología, sin capacitación, y lo peor de todo, sin perito, ¿cómo vamos a investigar la corrupción si en la unidad especializada que tiene que investigar todos los robos no se tiene un perito contable, un perito arquitectónico, un perito ingeniero, etcétera? Todo está hecho para que en Paraguay no se investigue la corrupción. Entonces, por otro lado, imagínense que 11 fiscales tienen que investigar la corruptela de 263 municipios, 17 gobernaciones, más todo el poder ejecutivo, más todo el poder legislativo, el propio poder judicial y la propia fiscalía. ¿Les parece a ustedes que con 11 fiscales? Bueno, entonces ya me pone lo nerviosa. Yo ya me pongo lo nerviosa. Entonces, todo está hecho para que en Paraguay no se castigue la corrupción. Entonces, yo tengo una visión, pero esto me llevó también, Rosa, así como vos sabés, ¿verdad? Más de 10 años que estoy en la lucha, y ahí fui descubriendo, ¿verdad?, cuáles son los verdaderos problemas. Eso no significa de que no existan otros problemas. Tenemos problemas de educación, pero que todos los políticos dicen más educación, más presupuesto, pero la plata se va y termina con los políticos corruptos, Rosita. Así es que voy a reservarme un poquito más después para ir desarrollando la idea, para que se entienda. Yo quiero decir que yo suscribo contigo muchas cosas. De hecho, coincidimos mucho en muchas luchas. Y realmente tengo que decir que cuando dice María Esther, me voy a enfocar en la corrupción, siempre fue su área. Sí. No me voy a olvidar nunca que una vez me reclama, María Esther y Katia me reclaman, ¿por qué yo no me iba junto a ellas en la lucha en el Poder Judicial? Y le digo, yo no podemos estar en todo. Claro. Se fueron a mi oficina a reclamarme. Yo le digo, no podemos estar en todo. Yo estoy con la corrupción municipal que nos ahogan los contratos, ¿te acuerdas? Vamos nomás, ustedes vayan ahí, yo me quedo acá, y ustedes cuando pueden se van a ayudarme con la corrupción municipal, y cuando yo puedo me voy a ayudarles con la corrupción del Poder Judicial. Porque realmente es enorme y no hay plata que dé abasto. Cuando es una chorrera y es un embolsillarse en privado la plata que se dio para bienestar colectivo. Así que bueno, yo me encanta eso, que te enfoques en la corrupción. Vas a tener mucho trabajo. Todo es ahí, porque de ahí nace todos los males. Hay que meter preso a las autoridades corruptas, y hay que recuperar la plata que nos robó para que no falte dinero en educación, salud. Es el descontrol el que está haciendo, que nos hace hacer aguas en lo público. La palabra corrupción en Paraguay ya estaba directamente asociada a lo que es política en general, y el que decía el famoso dicho paraguayo de que no me meto luego en política porque son todos sucios, son todos tal cosa, y me desintereso de la política por eso,
va un poco de la mano con el hecho de la corrupción reinante que hay, ¿verdad? Y desde ahí nace, desde la fiscal general del Estado en aquel momento, ahora van cambiando las cuestiones y vamos a ver cómo estamos de acá a poco tiempo, ¿verdad? Pero ir combatiendo contra la corrupción tendría que ser algo que tiene que nacer desde la cabeza misma, desde el gobierno de arriba, ¿verdad? Pero interesante que desde una propuesta de una futura parlamentaria se tome específicamente, o si no parece que la corrupción queda medio diluida, parece que se volvió una palabra vacía. Es como cuando hablamos de vamos a combatir la pobreza, y decimos pobreza, pero ¿cuál es el primer paso para empezar a combatir eso? Bueno, Jero, a ver, si vos tenés a tu lado a una diputada así que va a estar contra la corrupción, y bueno, yo ahora quiero saber con qué, vos hacete idea que juraste en junio. Bueno, ¿y qué vamos a hacer primerito? ¿Qué plantea Jero Buhmann? Bueno, yo quería justamente acotar lo que hizo un ratito antes, ¿verdad? Porque me parece súper interesante todo el tema de la corrupción, por supuesto, y le dio a los jóvenes, ¿verdad? La política no es que está mal, la política es una herramienta, es un martillo, sí. Un martillo que puede hacer, puede construir o puede destruir. Ahora sabemos que ya está todo destruido, ahora nosotros tomamos esa herramienta para poder construir. Entonces ese es el objetivo. Y yo vengo del mundo de lo visual y soy un aficionado de la bicicleta. Descubrí la bicicleta como un medio de transporte en Estados Unidos, tuve un tiempo allá y vine a Paraguay con la idea de transformar ese espacio olvidado que son las vías del tren, ¿verdad? Tenemos 420 kilómetros de vías, ¿verdad? Que planteamos como un comienzo para revitalizar ese espacio, ¿verdad? Convertirlas en una bicisenda o un parque lineal. Y eso no es solamente andar en bici por las vías, ¿verdad? Es un parque lineal que hay inversión detrás de eso, ¿verdad? Hay turismo, y el turismo directamente es dinero a las ciudades, ¿verdad? Es crear el interés nacional real, porque todo el mundo se rasga la vestidura, pobre, nuestras vías, nuestros trenes y no sé qué cosa, pero nadie hace nada, ¿verdad? Entonces, yo vi eso en Estados Unidos, y bueno, no es solamente en Estados Unidos, en España hay 7.000 kilómetros de vías en desuso, 3.500 ya están convertidas en una bicisenda, un parque, ¿verdad? Bueno, ese fue mi comienzo, estamos trabajando a full, con Sole y con Bruno, quienes son los que me invitaron a ser parte de este proyecto de la alianza. Y ahora tomé como bandera por ser candidato de Central la bicisenda de 600 kilómetros, la red de bicisendas de 600 kilómetros, que la idea es unir el departamento central, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, están los dos primeros troncales, ¿verdad? El primero es el que se creó, fue el de la Costanera, que la idea es unir con Luque y después con San Bernardino, ¿verdad? Y la segunda es la famosa de Palma. Lastimosamente estamos muy enfocados en el problema que hay en Palma, que por supuesto estoy totalmente a favor de que se mejore, que se arregle, que lo que busca la bicisenda, una bicisenda, es unir a las ciudades, unir a los barrios y unir a las personas, ¿verdad? Entonces estoy seguro que ese espacio que hay que solucionar se va a solucionar. De una u otra forma sabemos que sí, ¿verdad? Somos personas, ciudadanos que tenemos que coincidir en algún momento. Pero también está el otro lado que tiene ese espacio, ¿verdad? Son 16 kilómetros. Nosotros estamos hablando ahí de 1 kilómetro, ¿verdad? Que es el gran cuello de botella, digamos, ¿verdad? O sea, a ver, si yo entiendo bien, bueno, vos estás hablando desde tu rol de ciudadano, que te metes en todos lados donde puedas hablar de este tema, sí. y conozco muy bien lo que es ser metiche en todos lados y lograr sí. Esa fuerza de la gestión. Pero yo te pregunto, desde tu banca de diputado, ¿qué vas a hacer para que eso podamos conseguir? Bueno, más vale, o sea, esto tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿verdad? Uh-huh. Yo estoy convencido que, por ejemplo, lo que estabas hablando, el tema del turismo, ¿verdad? El turismo hay que potenciar, ¿verdad? O sea, por eso de hecho, yo entendí, haciendo el proyecto de la bicisenda, a lo largo que
una de las promotoras en Villarrica está a full, ¿verdad? Una de las embajadoras ya sí, ¿verdad? Pero es que lleva dinero a esos lugares y que eso crea ¿cómo se llama? Bueno, o sea, ciudadanía, porque los ciudadanos deben ser parte, ¿verdad? Y desde el Curul justamente es plantear ese tipo de proyectos, pero de una forma, de una política de Estado, ¿verdad? O sea, una política pública que busque crear y que se convierta realmente en ¿cómo decir? En una prioridad, porque nosotros estamos siempre planteando, o sea, no nos damos cuenta del potencial que tiene Paraguay en ese sentido. Si no tenemos playa, entonces no somos si no tenemos playa, no somos entonces un país visitable, ¿verdad? Turístico. Claro, turístico. Entonces tenemos miles de otros proyectos que se pueden crear. Odesur, por ejemplo, fue un evento extraordinario que nadie se esperaba, que se suspendió 2 veces. Sí. ¿Y cuánta plata y cuántos profesionales se crearon? O sea, no es solamente una cuestión de dinero o de inversión, ¿verdad? O sea, es cuestión de empezar a pensar las cosas de una forma diferente y no otra vez quedarnos en la misma que si no hay soja no tenemos plata, que si no hay todo lo que atrae el dinero en Paraguay normalmente, entonces no funciona la economía. Se pueden crear otro tipo de economía en todas las ciudades, y lo bueno que tiene proyectos como que no se concentra solamente en la capital o en el departamento central, o sea, se puede plantear en todo el país, ¿verdad? Uniendo ese tipo de proyectos, ¿verdad? Eso es básicamente empujar este tipo de proyectos, ¿verdad? Estoy convencido que puede funcionar perfectamente, ¿verdad? Bueno, me encanta ambas propuestas, o sea, propuestas estrella, ¿verdad? Porque yo supongo que tienen otras propuestas, pero son propuestas, digamos, que a ustedes les representa, tienen cara. Que me digan que Jero Buman no tiene cara de bicicleta. Yo quiero completar eso, porque la gente dice bicicleta y ve un hierro con 2 ruedas. Y para mí la bici es un medio de movilidad no alternativo. Es un medio de movilidad real, donde vos podés irte al trabajo, podés llevar tu canastita y irte al súper. Y cada vez cuando sube el combustible, todas las veces que subía el combustible yo decía, un día nos vamos a mover en bicicleta y estos no nos van a volver a joder la vida, ¿verdad? Así que yo empujo con todas mis fuerzas la movilidad ciclística o la movilidad eléctrica, porque lo que no podemos caer es en la corrupción y el chantaje del transporte o de los transportistas. Acá quiero hacerte una pregunta hablando de corrupción, María Esther. ¿Qué vas a hacer en una propuesta sobre transporte público en área metropolitana? Bueno, la verdad que es un tema bastante complejo, Rosa, ¿verdad? Yo creo que la solución vendría de ampliar un poco los conceptos de transporte. No podemos nosotros seguir manteniendo, digamos, un bus o un colectivo como mecanismo de transporte. Tenemos que mirar un poco los trenes de mediana y larga distancia, los subtes, los buses eléctricos. O sea que tenemos varias opciones y yo creo que hay... por eso que es tan bueno esto que quiero destacar, ¿verdad? Acá, Jero, por ejemplo, hoy yo me entero de un proyecto tan lindo y tan realmente posible, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor él hoy también se entera de algunas cosas que yo manejo, ¿verdad? Rosa también maneja otros temas, y qué lindo sería que el Congreso tenga una diversidad de personas que manejan temas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿verdad? Sí. Entonces, la propuesta es decirte, pensar en cómo dejar un poco de ser
justamente, ¿verdad?, víctimas de un sistema de transporte que no funciona, que no funcionó nunca. Y yo creo que con las nuevas autoridades del 30 de abril, y ojalá que la gente entienda que el poder está en el Congreso, nosotros podemos lograr, por ejemplo, subtes. Uno va acá a la Argentina, te va al Brasil, o sea, en todos los países limítrofes tenés otro sistema de movilidad y no precisamente los buses. Así es que yo creo que nosotros vamos a tratar de analizar cuál es la viabilidad y por sobre todas las cosas, yo soy muy monotemática, ¿verdad? Si nosotros atacamos la impunidad, vamos a generar confianza. Y otro tema que quisiera meter también, porque me gustaría hablar de lo que yo sí creo que hay que hacer también desde mi rol, es el fortalecimiento de la sociedad civil. En ningún país del mundo, y principalmente los países muy corruptos, pueden hacer algo si no existen dos componentes. Una es la institucionalidad y otra es la ciudadanía. Cuando ocurre un hecho punible, la reacción tiene que ser institucional y también de la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en Paraguay? Acá no tenemos ni la reacción de las instituciones, ni mucho menos de la ciudadanía. Entonces, yo quisiera también apostar a un proyecto de ley que le dé realmente el destaque que tiene que tener la ciudadanía. Nosotros somos mendigos. Imagínense, yo a veces pienso que más de 10 años me llevo, yo creo que fueron en el 2010 por ahí, son 13 años. Cuando empecé yo no me daba cuenta, así decía, bueno, yo quería mi expediente que se agilice, y me molestaba que mi contraparte tenía, qué sé yo, el famoso amigo del juez y del fiscal, etcétera. Entonces, el famoso caballú. Claro, lo primero que me molestó en la profesión también fue eso, ¿verdad? Al recibirme y encontrar que la justicia no existe, que es muy prebendaria. Entonces empecé a decir, bueno, voy a pelear por mis expedientes. Después me di cuenta de que no era tanto mi expediente, sino que era el sistema que no funcionaba. Y después empecé a preocuparme también, ¿verdad?, por todos los fatos que hacían, y todos los días nos desayunábamos la noticia, se robó acá, y cuando nos íbamos a la fiscalía y preguntábamos, ¿se abrió una investigación penal? Y la respuesta era no. Empezamos a meter denuncias, hoy tenemos más de 30 o 40 denuncias por ahí, hechas por la organización. Por mencionar algunas de ellas, el caso de Froilán Peralta, el caso de Javier Díaz Verón, fueron denuncias que nosotros presentamos como organización social, ¿verdad?, y gremial. Y después, cuando me di cuenta también de que al presentar la denuncia no era suficiente, porque al dejar la denuncia no soluciona nada, empezamos a arbitrar mecanismos de control, y siempre encontramos una barrera en el Ministerio Público, una barrera donde ellos dicen no, la investigación es secreta, la participación de las víctimas, la ciudadanía no es la víctima directa. Entonces todo era exclusión. Entonces después nos fuimos al Poder Judicial, ¿verdad?, por lo menos por los casos que ya se fueron imputando, y ahí yo creo que hay un antes y hay un después, que eso es lo máximo que yo puedo decir, que me voy tranquila de esta vida el día que parta, ¿verdad?, en donde no digo, muchas personas consiguieron también cosas muy importantes, lo hizo Rosa en la municipalidad, otros compañeros que hicieron por la ley de transparencia, etcétera. O sea que esa suma de varias personas que logran algo es lo que hace posible soñar que en Paraguay hay valores, hay seres humanos que pueden hacer el cambio. ¿Qué vas a proponer, María Esther? Estás tocando un tema muy sensible, que la víctima no es parte. Sí. Y yo estimo que la gente que está viendo este programa y te está escuchando se ha de sentir muy tocada, porque todo el día ocurren asaltos, ocurren robos, ocurren estafas, ocurren violaciones, ocurren todo lo que todo el día estamos viendo en la tele. Tiene víctimas. Eso se denuncia en la policía y después no sabes, y te vas a la fiscalía a querer hacer seguimiento, y tienen que contratar un abogado. No, la víctima no es parte. ¿Qué vas a proponer para cambiar eso, María Esther? Porque ese sí que es parte de nuestro rol de abogados. Primero es cambiar el concepto de víctima, Rosa, ¿verdad? Porque nada más tenemos, ¿verdad?, un código que define quiénes son las víctimas, y pareciera que la forma muy conservadora de interpretación de las normas hace de que, por ejemplo, un juez diga víctima es la víctima que sufrió el impacto directo. Por ejemplo, un robo,
te robaron, Jesús es la víctima. O sea, que tiene nombre, tiene apellido. Pero cuando es hecho punible corrupción, dicen que no hay víctimas, que sea la sociedad, porque son, digamos, afectaciones comunitarias, entonces muy no tangible. Claro, entonces no hay. Y sin embargo, en otros países, y también la propia Corte Interamericana, ya define eso, que los ciudadanos somos víctimas de la corrupción. Claro. Artículo 38 de la Constitución Claro. Nacional, que defiende los intereses Ese difusos. difuso. Yo siempre ando con mi bandera al artículo 38, porque todo el tiempo te dicen, no sos parte. ¿Cómo que no sos parte? Artículo 38 de la Constitución Claro, a ver, Nacional. tenemos, hablando un poco con el conocimiento legal que tienen ustedes y uno desde el conocimiento, a ver, desde el uso de razón. Si alguien en un lugar público, por decir ANDE, ESAP y compañía, que son cuestiones que uno va pagando. Uno va pagando impuestos o va pagando lo que uno tiene. Yo descubro que hubo malversación o que hubo casos de corrupción en esos lugares. Yo como usuario paso a ser víctima. Si para, es que para la justicia no. No sé, O sea que te van a contestar que no, para pero en los realidad la sociedad es hombres víctima. de la justicia no, Ujú. pero para la Constitución, Sí. para las leyes, para las convenciones, sí. Y hay un derecho que se llama el derecho de saber, de conocer la verdad real de lo que pasó. Eso no nos pueden censurar. Pero todo es una lucha. Yo les digo que yo soy muy frontal. Jero me tiene que ver en los videos, ¿verdad? Yo pateo puerta, golpeo, grito con un celular. Pero eso hizo también sensibilizar un poco en el Poder Judicial, que era una cosa así monstruosa en donde todo era no. O te ibas y preguntabas por un expediente, así como dice Rosa, usted no es parte porque usted no es, o sea, no tiene, no es parte, ni aunque hayas denunciado, no sos parte. O sea, yo como denunciante no puedo ir a ver. Yo no puedo ver el expediente de mi caso como denunciante. Así es. Bueno, pero Así de grave es. esos conceptos se manejaba un antes, por eso digo un antes y un después, porque todo es un proceso. A mí me llevó 10 años conseguir que la Corte Suprema de Justicia en el 2019 instale un observatorio para poder enviar todos los informes de los expedientes de corrupción, porque cuando un día dije yo, ¿cómo es lo que vamos a buscar los expedientes para acabar con la impunidad? Y la respuesta de todos los juzgados era, no sé. Y después cuando pedí por acceso a la información pública de la Corte me dice, tenés que ver el número de causa, el juez, el año, o sea, ¿cómo vas a tener esos datos si vos no sos parte? Construir todo eso, ustedes no se imaginan cómo costó, porque primero tuvimos que googlear, ¿verdad? Poner intendente, imputado, gobernador, imputado, diputado, imputado, ministro, imputado, y ahí nos saltaban todas las informaciones y a partir de ahí nosotros recogíamos y empezábamos a buscar secretaría por secretaría para armar una estadística que nos guían por lo menos a decir hacia dónde vamos a disparar. Una vez que tuvimos eso, tuvimos la genialidad de proponerle a la Corte, hizo toda una estrategia también, ¿verdad? De pedirle al ministro Eugenio Jiménez, que nos dé ese observatorio para que nosotros, los ciudadanos, usemos como una herramienta de control de expediente. Y eso se dio en el año 2019, en agosto del 2019, y a partir de ahí, hoy, desde un celular, podés ver cómo está el expediente de Miguel Cueva, de Tomás Riva, de etcétera, etcétera. Y esa herramienta que instalamos en el Poder Judicial hoy le sirve a las ONG, le sirve a organismos internacionales, le sirve a los ciudadanos que sin salir de su comunidad pueden saber cómo está su expediente. Qué genial. Eso fue un regalo y un golazo. Bueno, o sea, Realmente. vas a tener mucho trabajo porque vas a tener que escribir, vas a tener que reglamentar ese artículo 38 Sí. que nadie quiere tocar porque vos sabés lo que es defensa de intereses difusos. Bueno. Ahí tenés calidad de vida, ahí tenés calidad de ambiente, ahí tenés defensa de los cursos hídricos, ahí tenés defensa del aire. O sea, y nadie quiere tocar eso porque estás tocando un avispero que es así como aquella vez que le llevaron preso a Rubén Figueredo porque denunció la basura que estaba flotando en el río. O sea, en este país donde la corrupción reina, todos esos negocios de los intereses difusos
quieren seguir manteniendo el ostracismo para que nadie luego entienda por dónde empezar. Y en ese punto, no, porque quiero terminar tu pregunta, dijiste qué vas a hacer. Yo, por ejemplo, ampliaría el concepto de víctima, como hicieron los mexicanos. En México también se dio, en todos los países se dio esta situación que se ocurre en Paraguay. Y siempre hay ciudadanos que luchan por esos ideales. Y en México, por ejemplo, tuvieron que ellos, porque el Código Penal define la conducta, entonces lo que ellos hicieron fue modificar el rol de la víctima y decir que la víctima también es aquella víctima, digamos, por hechos punibles que afectan a una comunidad. Claro. Entonces ahí sí, en México por lo menos ahí ellos solucionaron. Entonces, otro proyecto que yo haría era ampliar, por ejemplo, el concepto de víctimas para que la gente que se anime a querellar, claro, a denunciar y a tomar intervención en los hechos punibles de corrupción lo puedan hacer. Claro. Eso puede ir como da pie a que yo como ciudadano el día de mañana pueda incluso a, claro, figuras políticas que uno entiende, a ver, el día de mañana yo me veo afectado contra una persona que sabemos cómo se manejaba o se sigue manejando la justicia en el país también, que no es que uno va frente a frente contra todos, sino que el día de mañana yo me encuentro contra alguien que tiene conocido, lo que decíamos hace rato, de caballú o mayor poderío político, que yo tenga la certeza también de que puedo sentarme frente a esa persona con mis derechos a ir en ese mano a mano en cara de la justicia, ¿verdad? Eso haría, por ejemplo, que las audiencias preliminares sean públicas, por más de que dice el código establece que así rapidito nomás, una persona que comete un hecho punible, hay una sospecha, le imputa al fiscal, 6 meses después tiene que acusarle y después tiene que ir a juicio oral, etcétera, etcétera. Bueno, hay procesos que hay que respetar y todos esos procesos tienen que ser transparentes, especialmente en los hechos punibles de corrupción pública con más énfasis, y acá en Paraguay todo funcionaba al revés. Entonces nosotros logramos, y yo tengo tantas historias en donde me echan a patada, me sacan con policía, me abren sumarios, no sé, tantas cosas ya pasé, ¿verdad? En pleno Poder Judicial, ¿te acordás? La gente de Ulises me garrotearon, me echaron agua, o sea que yo ya pasé las de Caín, ¿verdad? Pero soy una obsesionada de la impunidad. A mí me duele la impunidad. Claro. Yo sufro cuando veo que un expediente se soluciona con plata para ellos, ¿verdad? Y mientras el pueblo, espero que sigas así, María Esther. No te vayas a chanchar en tu curul. Bueno, Jero, la misma pregunta que le hicimos a María Esther. ¿Qué vas a hacer por el transporte público en el área metropolitana? Bueno, porque vos vas a ser diputado por Central. Bueno, justamente hay un tema que en Paraguay, o por lo menos en Central, ¿verdad? El ciudadano no está primero. O sea, y justamente me haciendo un paralelismo con lo que estabas hablando también. O sea, el ciudadano no tiene el poder que debería tener como ciudadano. O sea, el auto está primero. O sea, nuestras ciudades se construyeron, ¿verdad? Y se siguen haciendo en base a la movilidad de un sistema, ¿verdad? O sea, el auto. Y el micro o el colectivo, el sistema que tendría que tener, es para el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano que no tiene auto, por ejemplo, o no quiere tener auto. Entonces, el ciudadano estamos todos encasillados en una forma de movernos. O sea, no tenemos la libertad constitucional, ¿verdad? De poder movernos como querramos, porque no se dan las situaciones. Así es la misma situación con lo que me estás contando, ¿verdad? O sea, sí, por ejemplo, quiero saber qué van a hacer en el caso del tren de cercanías, que es una de las movilidades estructurales que ahora se está planteando. Claro. Así como el Metrobús, vino un gobierno insensible con ese tipo de movilidad estructural y rápidamente agarraron y de un plumazo lo cerraron. Y ya habíamos gastado miles de millones de dólares. Y la plata, y la gente que perdió en el momento que se construyó, que se bloqueó toda esa avenida, ¿verdad? O sea, todo. Y ahora he visto que ayer le imputaron y van a empezar a investigar, ¿verdad? Sí. Pero ojalá que continúe, ¿verdad? Nosotros esperamos, el Metrobús lastimosamente se convirtió en una mala palabra, pero si hay algún sistema, aunque le cambiemos de nombre, un sistema. Hoy, por ejemplo, está el tren de cercanías. Claro, y es eso. Nosotros tenemos que plantear no solamente un sistema, sino un sistema multimodal, ¿verdad? Es lo que yo, por ejemplo, aprendí y vi, ¿verdad? Y hace 20 años atrás, en Estados Unidos, o sea, vos podías subir. El sistema está el micro que tiene su horario, ¿verdad? Llega a su horario.
En esa época todavía no había la tecnología que tenemos en las aplicaciones, etcétera. Entonces yo tengo como un sueño, ¿verdad? Me levanto a la mañana, 6 de la mañana, 5, 6 de la mañana, me tengo que ir a trabajar. Entonces miro mi aplicación tipo Uber, ese que es así, el mismo sistema que es en tiempo real. El que te indica cuánto tenés alrededor. Claro, cuántos micros tenés, en qué tiempo van a llegar a la estación donde vos querés tomar, si el micro está lleno o no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me voy a subir? Voy a llegar a esperar si el micro ya está lleno. Entonces, espero el otro o veo otra forma. O sea, te vas en tu bicicleta a tomar una troncal del tren de cercanías, por ejemplo. Tener una red de bicisendas que te dé la opción de moverte. Y no necesitas moverte todos los días y sudar, porque tampoco, viste, la gente te dice, bueno, pues yo no me voy a ir en como vos haces por el tráfico. Bueno, la red de bicisenda te va a dar una solución que es la seguridad de moverte en un espacio, ¿verdad? Y después viene el tema del calor. Hay 3 empresas ahora mismo con todo este tema del comienzo nomás de lo que es el proyecto de las bicisendas paraguayas que están haciendo bicicletas y también bicicletas eléctricas. Hay 3 empresas, ¿verdad? Con que ya estamos hablando y para promocionar y que hagan actividades, paseos, etcétera, y que la gente se empieza a animar. Entonces, no es solamente, como digo otra vez, andar en bici, es una industria que se va creando atrás de todo esto, ¿verdad? Yo creo así que como el micro, etcétera. Yo creo que hay que atacar a lo que es la costumbre, acostumbrarle también al paraguayo sí. a que, bueno, transporte público. Yo realmente, a mí uno me dice transporte público y lo primero que me viene a la cabeza es, bueno, nos vamos en colectivo. Claro. Acostumbrarle a, bueno, como transporte público el día de mañana utilizamos lo de las bicisendas, de acá a quién sabe cuánto tiempo, pero tener ya eso como costumbre de lo que escuchamos 1000 veces, que en Holanda o que en algunos países de Europa sí. existen. En X lugar uno va, toma una bicicleta de la municipalidad y eso puede usar en Asunción. Sí. No sé si puede usar en Gran Asunción, puede irse, si tenés las pilas y te das las piernas, te vas a Ciudad del Este en bicicleta. Sí. Pero tener esas modalidades de, bueno, por colectivo no llevo en tanto tiempo. Yo utilizo aplicaciones que me sirven para saber en cuánto tiempo yo voy a llegar de acá a mi casa, de acá a tal supermercado o a tal shopping. Y eso ya va más allá de lo que puedo utilizar, porque uno sabe, yo hoy hay aplicaciones con las tarjetas que se utilizan para subir al colectivo. Sí. Uno te dice, bueno, este colectivo está en tal lugar y viene, no sé si te dice la cantidad de pasajeros, no. pero te dice llegan tanto tiempo. ¿En cuánto tiempo? El tema es que las aplicaciones actuales Ahora, son una herramienta, entre comillas, para controlarle a las empresas que no sí. controlan nada, evidentemente. Ya nos dimos cuenta que fue no todo controlan acá nada. nosotros necesitamos solución para el pasajero. Exacto. O sea, a mí no me interesa como pasajero, no, sabe que el micro vendió o no vendió, no me interesa. Yo quiero llegar a mi trabajo. Bueno, ahí viene un punto que quiero, que no le escucho a ninguno de los dos y me preocupa. 35 millones de dólares acabamos de pagarle de subsidio al sector transportista. En área metropolitana estoy hablando. ¿Qué pasa con esos 35 millones de dólares? Yo me voy y pregunto, ¿cuánto está un bus eléctrico? 350.000 dólares. Entonces yo divido, 100 ómnibus eléctricos podíamos comprar Claro. por 35 millones de dólares. ¿Y por qué el Estado no puede poner el transporte público de verdad? Porque acá el servicio público está prestado por empresas privadas. Sí. Entonces hay un despropósito porque la empresa pública, la empresa privada persigue lucro y nosotros queremos que el Estado vele por el bienestar, que dé un servicio a la ciudadanía, Totalmente. a la comunidad. Entonces hay 2 vías que no se encuentran. Uno da un servicio, tiene que dar el servicio, y el otro busca lucro. Claro. Entonces no le podemos pedir peras al olmo. No, claro. Lo que pasa es que el otro día estaban comentando, hay como 40 empresas en todo el país, ¿verdad? O sea, y hay empresas que tienen 5 micros, ¿verdad? No van a dar nunca abasto y hacen el mismo tramo que empresas que tienen 15 Pero micros. les subsidiamos, y claro, estamos y eso le pasa. cansados de subsidiarles. Entonces yo me pregunto, ustedes, desde su curul de diputados en área metropolitana, ¿serían capaces de jugarse por un transporte público de verdad, un transporte estatal? Claro. Yo por supuesto que sí. Ahora hay que plantear bien, porque también, o sea, lo público también no nos está sirviendo. O sea, hay un problema que es lo que vos estás diciendo del tema de la corrupción. O sea,
podemos tener nosotros, bueno, las escuelas públicas. Nosotros en realidad tenemos una educación totalmente privada, básicamente. Nadie se va al colegio público que tenga un nivel de medio alto. No se va directamente. ¿Por qué? Porque ese es para la gente pobre. Y eso es lo que pasa. No es solamente una cuestión de infraestructura. La misma educadora no le está llegando a los chicos. Entonces, lo mismo con la cuestión del servicio médico, de salud. Todo el mundo, o sea, el médico no trabaja si no tiene seguro, ¿verdad? O sea, no trabaja si no tiene un seguro que le pague. Entonces, nosotros, otra vez los ciudadanos, tenemos que tener un seguro para poder tener un buen servicio. Y es lo que pasa. Las empresas privadas, en conjunción con el público, van copando todos esos espacios, y lo único que hace IPS, por ejemplo, es mandar otra vez a sus pacientes a los sanatorios, y tenemos que pagar otra vez todo de nuevo. O sea, el mismo enfermo que está en un sanatorio privado que tendría que estar en IPS está pagando otra vez el triple otra vez lo que tendría que haber pagado. O sea, ahí hablamos un poco del... Entonces, perdón, sí. Eso no me quería coincidir con el tema del transporte. Por supuesto que lo ideal sería un transporte público, porque eso se da muchísimo, pero tenemos que plantear bien las cosas. Además, tenemos que sacarnos primero el escollo de lo que es el privado, ¿verdad? O sea, es todo un drama que tenemos ahí metido, enquistado, ¿verdad? Y que no funciona hace más de 40 hay una años. Experiencia en Ciudad del Este, y hace un rato venía hablando con gente de Ciudad del Este, porque van a venir al programa. Genial. Para ver cómo funciona el transporte eléctrico municipalizado. Eso será fantástico, porque no podemos seguir teniéndole a la gente 6 horas colgada del colectivo por día. Claro. Bueno, pero eso tiene que ver con la corrupción intestinal que tenemos desde el gobierno. Y acá está la futura diputada que nos va a por eso digo, ustedes me dejan. Claro, pero ella la que entiende, es lo que dice ella. Yo entiendo, este es mi tema. Mi tema es justamente la movilidad, ¿verdad? Ahora, la parte me voy a pegar a ella y vamos a trabajar juntos. Quiero hacer un proyecto, le vamos a mejorar esta ciudad, y vos me vas a decir, acá hay un hecho de corrupción. Entonces, por eso estamos en la concertación, y eso es lo valioso de este proyecto, porque somos una diversidad de personas y mentes, ¿verdad? De distintos puntos, y ciudadanos comunes, ¿verdad? Que estamos tratando de mover y cambiar estas cosas, ¿verdad? Bueno, me encanta lo que decís, porque desde distintas visiones, desde distintas formaciones, se necesita sacar todo ese jupu que hay de corrupción. Necesitamos que desde las diferentes visiones, que no solamente en la chapa presidencial se haga una modificación, que haya alternancia. También necesitamos que el Parlamento, que tiene 125 personas encargadas de llevar adelante la representación ciudadana, el control y la legislación, son 3 roles que ustedes van a tener. Y me encanta que haya gente nueva, y que no se achanchen, por favor, que le sigan recibiendo a la gente, que sigan andando por la calle, no como los actuales que tienen que andar en camionetas blindadas escondiéndose de la gente. Yo espero seguir viéndote en bicicleta, Jero. Y yo espero, María Esther, seguir viéndote en todos lados. Claro que sí. Yo creo que... Mira, Rosa, yo tengo 55 años. ¿Por qué tenés que contar? Porque me encanta contar. Y está muy linda. Me encanta contar, porque la idea es que a esta edad, ¿qué es lo que uno pretende? Lo que yo creo que todas las personas que ya peinamos canas, lo que queremos es partir de esta vida y dejar huellas, ¿verdad? Yo por lo menos digo, siempre tengo 2 hijos maravillosos, médicos, ¿verdad? Y entonces cuando pienso, le digo a su papá, bueno, mira, sabes que tienen título, tenemos la casa, tenemos autos, o sea, tenemos todo lo que normalmente una persona podría tener a esta edad.
Entonces le digo, yo creo que ahora yo ya puedo destinar ese tiempo para poder luchar y dejarle un país mejor a los jóvenes. Yo no me imagino partir de esta vida y dejarle a los jóvenes o a mis hijos, a los hijos de otros, ¿verdad?, en un país donde el sicariato siga progresando, en donde el narcotráfico empieza a tomar distritos, en donde las autoridades sean narcotraficantes y que estén instalados en el gobierno. Como una madre, o sea, yo siempre me pongo en la cabeza, cuando estás embarazada te cuidas para que nazca bien tu bebé, después para que camine, después para que vaya a la escuela, y le cuidas y ves la hora que viene, etcétera. O sea que todo eso vos haces en vida para que tu hijo, y aún así cuando tu hijo crece, igual tu mente está pensado en lo que es su bienestar. Entonces, ¿cómo lo que un padre de familia no va a pensar y luchar por este país y no resignar de que este país se nos está yendo de las manos? Por eso yo me metí en política, porque en la profesión, hace 25 años que trabajo en la profesión libre. No tengo jefe, no sé cómo sería eso. La única vez que trabajé, creo, en el Poder Judicial fue 1 año y algo le saqué del cuello a un planillero, ¿verdad? Y que hoy es cónsul. Ah, bueno. Entonces, por lo menos te diste el gusto, ¿verdad? Por lo menos que no te venga ahí ahora. Y eso fue un tema que hasta ahora siempre en San Lorenzo, pues yo estaba ¿Hacia Europa, Estados Unidos? ¿Hacia dónde? No, creo que está por República, Centroamérica, por ahí está, ¿verdad? Pero te digo nomás, y siempre se quedó en el recuerdo eso, porque yo le decía a mi juez, este joven no trabaja, cobra 3 veces más que yo y no trabaja. Venía con 3 diarios, su chipa, su sopa, no sé qué, su tereré, y se sentaba y usaba el único escritorio que podíamos usar. Entonces un día no estaba el juez, no estaba la actuaria y yo era la oficial de secretaría. Entonces yo le dije a todos mis compañeros, yo les voy a mostrar cómo se cura planilleros en este país. Todo el tercer piso estaba así prendido, ¿verdad?, para ver qué es lo que pasaba. Y efectivamente vino con su tereré, con su empanada, con su diario, y cuando se sentó le agarré, le saqué todo su diario y le saqué del cuello y le dije, te me vas. Y imagínate, ¿verdad? Y entonces ese lunes el juez, que nunca en su vida llegó temprano y estaba de vacaciones, vino solamente para avisarme que me puso a disposición de recursos humanos, y fue ahí donde me dijo mi marido, sabes que salí, bueno, no aguantar, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que yo difícil que cambie, Rosa, y volviendo a la pregunta que vos hiciste antes de que no cambie, ¿cómo vamos a cambiar a esta edad? Ya tenemos todo maña, ¿verdad? Las mañas que tenemos, imposible. Bueno, hablando de mañas, me encanta lo que está sucediendo, porque quiero que entiendan, gente, que acá ambos candidatos representan a alianzas. Ustedes saben lo que cuesta hablar en una mesa para formar una alianza. Bueno, eso habla bien también de María Esther. No es que solamente le va a tomar del cuello a la gente, sino que también se puede sentar a hablar, porque poder ser candidato de una alianza quiere decir que tenés capacidad para sentarte, escribir, negociar y sacar algo en propositivo. Contame un poco esa alianza que ustedes formaron. ¿Cuántos partidos forman? 6 partidos, pues yo te cuento, poneme un colorado corrupto a ver si como yo. Pero entonces no vaya que nace tipo payo que hace que te echen de la cámara. No. Ahí vamos a perder. Ahí vamos a perder. A un liberal, o sea, poneme a un corrupto nomás, ¿verdad? Importa quién sea. Y yo te puedo decir que no va a ser el mismo trato de Jero, así es que yo soy muy consecuente, ¿verdad? Bueno, pero miren, acá nosotros necesitamos que ustedes hagan el esfuerzo de hacer saber que la gente, cuando se va a votar la María Esther en los 19 municipios que forman parte del Departamento Central, ¿dónde te tienen que buscar, María Esther? Bueno, me tienen que buscar en la lista 2 y la opción es 13, el número de la suerte. 13. Es mi piso. 13. ¿En serio? Sí. Okay, bueno, ahí ya está. Bueno, así es, o sea que, y ojalá, Rosita, Alianza, ¿cómo se llama? Alianza por la Patria. O sea, ¿y cómo va a aparecer en la urna electrónica? En el número 2, lista 2. ¿En el número 2? Diputados por Central, sale la pantalla y ahí el número 2 y ahí me buscan en la opción 13. Ahí me van a encontrar. Perfecto. Okay. Bueno, Jero, si yo me voy, o alguien que está en cualquiera de los municipios de Central quiere ir a votarle a Jero Buman, ¿cómo tiene que hacer?
Bueno, tienen que entrar a la máquina, ¿verdad? Sí. Poner su cartón de voto. Sí. Y yo estoy en la Alianza Encuentro Nacional, amarillo, ¿verdad? Lista 9, y soy el último. Hay 4 líneas, el último, el número 20. No soy el veneno, ¿verdad? Famoso se dice, en la cola está el veneno. Pero O pues, sea, ¿cuántos diputados tiene Central? 20. O sea, vos sos el número 20. El número 20, sí. A la pinta. Entonces soy 9-20. Las doble 9 arquero, y 20. el doble arquero. Yo quería Bueno, nomás acotar una cosita nomás que siempre me pregunto, ¿por qué yo hago esto? ¿Verdad? Volviendo otra vez a la pregunta, vos dijiste que no nos achanchemos. Y realmente lo hago porque por pasión y a veces no tengo ni idea, pero todo el tiempo estoy pensando en el proyecto. Vos sabés también, vos también sos así, Rosa, vos estás todo el tiempo hablando, soñando, y me imagino que vos también, doctora, seguro. Cuando algo te apasiona, y realmente fue la primera vez que algo me apasionó porque yo hice un viaje hasta Encarnación en bicicleta emulando lo que viví en Estados Unidos. Y dije, voy a ver qué pasa. Se armó todo un buenará porque era el 2 de enero, no había nadie, hacía nada, o sea, estaban todos de vacaciones, parecía que estaban tan tecorí que empezaron a seguirme. Llegué 7 días después de Encarnación, fue un show espectacular. Wow. En bici me acompañó un montón de gente, la verdad que me cambió la vida. Como la historia de Forrest Gump, entonces, empezaron a sumarse. Y ahí fue que me entusiasmó el tema y vi que la gente también se entusiasmó. Entonces dije, esto tiene que ser, porque yo me reenamoré de Paraguay desde ese viaje. Me enamoré de una nueva esposa, ¿verdad? Ah, Y tengo 2 hijos, o sea que me cambió realmente la vida y ahora estoy acá gracias a ese proyecto. ¿Qué necesidad había de cambiar de esposa? Es que había terminado con la segunda. Ya venía la tercera. Ya venía la tercera, había sido. Entonces, pero bueno, estoy sumamente feliz. Y ya no creo ya que cambié otra esposa, así como decir, ya hasta acá llegué. Y bueno, la verdad que estoy apasionado, sumamente apasionado. Y creo que podemos llegar sobre todo lo que tiene alrededor. Parece así un sueño, parece que le pasa a este loco que se fumó. Pero en todo el mundo se está dando esto, ¿verdad? Y no podemos, y vos te das cuenta, no es una cuestión de seguir construyendo más rutas o calle o viaductos, porque quedamos otra vez atascados de nuevo. Exacto. Eso no, hay que ver otra funcionalidad. Sistema público, totalmente un sistema que funcione. Un sistema que así funcione. como decir, volver a plantearse el tema de las bicisendas, volver a plantearse el tren de cercanía, los subtes, o sea, no puede ser que nosotros no podamos tener eso. Y solamente no tenemos por el tema de la corrupción. Y por Bueno, suerte a vos vas a mí- estar ahí, vamos a patear el tablero. Bueno, resulta ser que si alguien está viendo muy entusiasmado este programa y va a decir, yo a estos dos lo que le quiero votar. Sí, pero, y nunca se fue a votar porque miren que hay... Está difícil, sí. Está difícil, creo que hay 1 millón, no sé cuánto, juventud que por primera vez 1.600.000 va a ir personas a pueden votar. votar, sí, pueden Bueno, cambiar. explicar, mira que hace de cuenta que nosotros somos eso. ¿Cómo tienen que hacer para votar? Te pregunté. Y me dijiste, no, yo voy a entrar en la urna, en el cuarto oscuro. ¿Qué tengo que votar primero? Bueno, vos tenés que votar tu candidato a presidente, que es lo primero que te sale, ¿verdad? ¿Cuántas chapas hay? Hay 12, creo que. 13 chapas. 13 chapas. 12, O sea, sí. la gente entra, tiene que ver Sí, la elegí urna el que te y gusta, tiene que elegir... puedes elegir por el color, puedes elegir por la carita, por el número, ¿verdad? Vos elegí el número que te gusta. Mejor si te vas informado ya, de No, verdad. eso más vale. De hecho hay muchísima info en todos los candidatos, ¿verdad? Estamos planteando hacernos justamente una ayuda a memoria, ¿verdad? Contando cómo Sí, porque votar. hay demasiadas candidaturas. Hay Demasiado. muchas candidaturas. Y después, bueno, vos votaste el candidato de presidente, que es lo primero que te sale después de haber metido tu boleta en la máquina. Y ahí ya te va a salir el senador. ¿Ustedes dos tienen el mismo candidato a presidente y Sí. vice? Sí, nosotros Están estamos por la unidos en la concertación. concertación. Sí, que Por es Efraín y Efraín Soles. Soles, sí. Ajá. Así mismo. ¿Y ellos son lista? Lista 3, que Tres. es de color blanquita, digamos, el espacio que tienen ellos. Bueno, y después siguiente paso. Y después el siguiente es senador, ¿verdad? En mi caso, tenés que irte a la lista 9, ¿verdad? Que es el 9, amarillo, ¿verdad? La casilla. Y ahí te va a salir el senador. A elegir el que te gusta. O puedes ir a otro, por supuesto, ¿verdad? Otro color, digamos. Claro, ese es el voto cruzado. Ese sería Se ya el puede voto hacer. cruzado. O Yo sea, te digo, él si puede voy a votar votarle todo, a un senador cualquiera. Claro, Hay 18 vos podés listas a elegir el que te senadores. gusta después otra vez. Y después
volvé otra vez, ponerle, votaste el color que te gustó, primero el número, porque vos tenés los números con los colores. Cuando apretás el número, pum, te sale el senador, la carita del senador, el nombre, y ahí elegí el que te gusta, ¿verdad? Una vez que votaste ese, tum, ya te sale diputado. Y ahí también lo mismo, te sale el número con el color, y después apretaste el color, o sea, el partido que te gusta, o alianza, y ahí sale la carita de los diputados, los 20 en central, ¿verdad? ¿Y vos sos? Yo soy el número 20 de mi lista, que es 9, amarillo, opción 20, el último al final. Y después, si en central, por supuesto, viene a gobernador, ya te va a saltar. Ah, claro. Nuestro gobernador es Estigarribia, ¿verdad? De la Ricardo Estigarribia. Ricardo Estigarribia. Le busqué mucho para que venga y nunca contestó, dicho sea de paso, ¿no? Estamos buscando todavía. Sí. Le estamos Te están buscando. Sí. Si le veo, le digo, te están buscando matador. Matador. Y ahí después te viene otra vez el que sería el concejal departamental otra vez, ¿verdad? Que ya te va saltando automático. Eso. Y ahí ya terminó. Una vez que... Junta departamental, ¿verdad? Junta departamental, vos elegís uno, ¿verdad? También, ¿Cuántos miembros de junta son en central? Ay, 20. 20, 20 ¿verdad? también. 20 también. Sí, Igual que diputados. Igual que diputado. sí. Bueno, Y bueno, y ahí ahí lo van a tener importante. más trabajo. Escuchen, gente, porque Sí. en central hay 5 elecciones que hacer. Así mismo. A diferencia en Asunción, Asunción, hay 3 3 nomás. elecciones. En Asunción solamente vamos a elegir la chapa presidencial, Sí. senadores Y y diputados. diputados. Sí. Pero central en adelante ya votan 5 Claro, todos los otros elecciones. departamentos fuera de Asunción. Todos. 16 departamentos Sí. que van a votar todo. Hay una 5. cosa que hay que tener en cuenta. Una vez que vos ya elegiste todo, importante que miren todo su candidato, Chequear. porque pueden cambiar otra vez. Ahí, no es que te salió así puse mal, no, vos podés poner, cambiar el mismo candidato otra vez. Quiero hacer una pregunta a ustedes que van a estar en la danza del voto que tienen que contar. ¿Cómo están previendo en sus alianzas? ¿Cómo están previendo el control después de las 4 de la tarde cuando se cierre? En el caso nuestro, la alianza se está haciendo un lindo trabajo de control electoral y también la integración de las mesas, ¿verdad? Porque como está también el Partido Liberal dentro de esa alianza, ellos tienen la posibilidad de tener mesas, o sea, en la mesa sus representantes, entonces yo creo que están cerrando todo ya los lineamientos para poder potenciar el control, ¿verdad? Porque por supuesto que preocupa de sobremanera ese control y especialmente en los lugares más recónditos, ¿verdad? Yo creo que acá en Central son 19 departamentos, Sí. es amplísimo, la cantidad de electores es muchísimo, así es que ¿Cuántos colegios tiene Central? más de 2.700 por ejemplo. Sí, una locura. Y Lo que es controlar esos colegios, sí. Sí, es el Sí, primero. sí. Es el primero. Así. Después creo que ya está Alto Paraná, Caguazú. Pues sí, por ahí. O sea, Cierto Paraná. Bueno, tienen mucho trabajo Hay por mucho. delante. De aquí hasta el 30 de abril tienen mucho trabajo para hacer saber. Yo les agradezco inmensamente que hayan venido hoy, pues yo sé que están como lanzadera ustedes. Acá con Juan Jesús siempre estamos diciendo, bueno, no pueden venir todos los candidatos porque no tenemos el lugar para todos, pero intentamos que vengan por lo menos los que creemos que tienen propuestas, de esas propuestas innovadoras que necesitamos meter en el imaginario de la gente, que no piense que las elecciones no sirven para nada. Así mismo. Al contrario, si nosotros queremos cambiar el país, cambiar nuestra comunidad y dejar de financiar la corrupción, tenemos que apuntar a gente que todavía no fue probada electoralmente, pero sí ya fue probada en otros ámbitos, y esperamos que esos ámbitos les acompañen en sus curules y no se achanchen, porque eso vimos muchas veces. Vimos candidatos muy buenos, entraron en el primer periodo y después ya se encerraron, no le atendieron más a nadie, ya no vieron nada y después ya su voto se desviaba. Así que yo hago muchos votos para que la gente que tiene fuerza, que tiene propuestas y que tiene carácter, continúe así en su curul.
Gracias Rosa, Jesús, ahora le conozco a Jero también, ¿verdad? Ya sabía de él, pero nunca estuvimos así, Claro. Digamos, compartiendo una mesa. Yo te agradezco muchísimo, Rosa, primero por la apertura que nos das, porque es muy difícil para nosotros hacer campaña, donde nuestros principios no condicen con la compra de votos. Yo no voy a pagar combustible, yo no voy a pagar votos. Yo creo que la mejor paga que yo hice es una lucha sistemática contra la corrupción hace más de 10 años, y yo creo que no va a alcanzar, digamos, la plata de los corruptos en esta oportunidad, porque la gente está cambiando, y ojalá que una mayoría en el Congreso seamos otras personas y no los mismos de siempre. Muchas gracias también, Jesús, por la invitación, y bueno, espero que no sea la última. Después nuestros roles de diputados. Después van a venir más a menudo. Después ya van a estar financiados públicamente y van a poder venir más a menudo, pero por favor a informar. Así mismo. A informar. No sobre la leche derramada, queremos información sobre lo que se está Constante. hablando, para que la gente esté enterada. Bueno, gente, estamos llegando a nuestro final y ya nos van a echar porque enseguida nos ponen la musiquita ya otra vez esa. Se viene la cortina. Ya se viene la cortina, ¿verdad? Bueno, gente, nos vemos el próximo martes y no se olviden, prepárense, pónganse el remojo y vayan a votar el 30 de abril.